No compré la casa por reconocimiento. La compré porque recordaba a mi hijo a los 12 años, construyendo casitas con los cojines del sofá, prometiendo: un día te construiré una de verdad, mamá. Así que, cuando vendí la casa que su padre y yo construimos con nuestras propias manos, no lo pensé 2 veces. Creí que estaba cumpliendo un sueño que ambos compartíamos. Pero los sueños cambian, y a veces los hijos también. Habían pasado 10 meses desde que vendí nuestra vieja casa de campo, la misma donde crié a Mateo, donde le curé las rodillas raspadas y le enseñé a andar en bicicleta en el camino de tierra del frente. Recuerdo la noche que firmé los papeles de venta. El agente me miró sorprendido. ¿Está segura de que quiere vender, señora Fuentes? Esa casa ha estado en su familia por más de 40 años. Sonreí. Es hora de pasarla a otras manos, le dije. Lo que no dije fue el porqué. Que necesitaba el dinero para darle a mi único hijo y a su nueva esposa un buen comienzo, unos cimientos. El cheque pasó por 4 millones de pesos. Lloré cuando el dinero cayó en la cuenta. No porque extrañara la casa, aunque lo hacía, sino porque me sentía orgullosa, como si todavía fuera una madre que importaba, como si aún estuviera construyendo. Mateo se quedó pasmado cuando le entregué el sobre. Mamá, esto es demasiado. No puedo aceptar. No es un regalo. Le dije que era un legado. Construye tu familia con esto. Solo quiero verlos felices y cerca. Me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Pensé que ese era el momento, el recuerdo que atesoraría cuando fuera vieja y tuviera el pelo blanco. Es curioso lo rápido que los recuerdos cambian de formas. Fuimos a ver la casa juntos ese mismo fin de semana. Era una propiedad de 2 pisos para remodelar en Valle de Bravo, con un corredor que le daba la vuelta y suficientes cuartos para los niños, las visitas, hasta para una biblioteca. Te dejaré la recámara de la planta baja, me dijo. Será tu propio espacio. Su esposa, Ximena, sonrió con los labios demasiado apretados. Será muy acogedor, añadió ella. Debía haber notado la duda en ese instante, pero no lo hice porque yo creía en los nuevos comienzos. Firmé como aval en la hipoteca. Mateo no calificaba para el monto completo por su cuenta, y aún con el enganche que les di, el banco exigía un fiador solidario. Estaba bien. Yo estaba bien. Todavía tenía suficientes ahorros para vivir decentemente. Y pensé, ¿para qué querría más? Iba a vivir con mi hijo. El día de la mudanza fue caótico y hermoso. Mateo metía cajas, riendo, planeando desde ya dónde iría la televisión. Yo me senté en los escalones de la entrada con la madre de Ximena, quien comentó que era muy lindo de mi parte ayudarlos, que no cualquier madre hace eso. Sonreí con cortesía. Es mi hijo, le daría todo. No sabía que ya lo había hecho. La recámara de la planta baja aún no estaba terminada. Así que me quedé con una amiga una semana mientras Mateo y Ximena se instalaban. No me importó. Horneé un pay de manzana y se los llevé el domingo, con la esperanza de sentarme en la cocina, tal vez compartir la comida. Ximena abrió la puerta, se asustó un poco y luego llamó a Mateo. Ay, mamá, hola. Perdón, está un poco desordenado adentro. Seguimos desempacando. Me quedé parada en el corredor, sosteniendo el pay tibio, asintiendo. No te preocupes, mi amor, solo quería dejarle el cesto. No me invitaron a pasar. Traté de no darle muchas vueltas. Recién casados, estrés, cajas por todos lados. Lo entendía. Pero esa noche me senté en el cuarto de visitas de mi amiga y me quedé mirando el techo. Fue la primera vez que sentí que, tal vez, estaba estorbando. Una semana después, me dijeron que la recámara necesitaba más tiempo. Problemas de plomería, humedad detrás del yeso. Ximena sugirió que buscara un pequeño lugar para rentar cerca de ahí.
Es solo hasta que resolvamos. Vamos todo, me aseguró Mateo. Solo queremos estar seguros de que no haya peligro para ti. Asentí, tratando de que no me temblara la voz. Por supuesto, la seguridad es primero. Me mudé a un departamentito de planta baja, a 6 cuadras de distancia. Me repetía a mí misma que era temporal, que pronto tendría cenas de domingo con ellos, que le leería cuentos a mis futuros nietos antes de dormir, que yo todavía importaría. Esa primavera pasaba caminando por su casa a menudo. A veces veía a la familia de Ximena bajando el mandado, a su hermana, a su hermano, a sus padres. Parecían estar ahí muy seguido, más que yo. Mateo nunca me dijo nada de que se hubieran mudado, pero sus coches siempre estaban en la entrada. Y entonces llegó el Día de las Madres. Preparé cuadritos de limón, los favoritos de Mateo, y caminé hacia allá con la charola aún calientita. Adentro se escuchaba música, risas. Escuché brindis. Estaba a punto de tocar cuando escuché su voz, clara y llena de orgullo. Por la mujer que siempre ha sido como una segunda madre para mí, Leticia. Este año quería demostrarte lo que significa para nosotros. Así que aquí hay 400,000 pesos para ese retiro de meditación que siempre has querido. Aplausos. El tintineo de las copas. Alguien dijo que eras un hijo maravilloso. Me quedé helada, aún sosteniendo la charola. Nadie notó que yo estaba en la puerta. Dejé los cuadritos de limón en un murito del corredor y caminé, de regreso a mi departamento más lento de lo que lo había hecho en años. Esa noche me senté junto a la ventana y vi el resplandor de sus luces a lo lejos, y me di cuenta de algo. Esto no era un momento familiar. Era el primer capítulo de una historia de venganza que nunca tuve la intención de escribir, pero la vida ya había empezado a redactarla por mí. La recámara de la planta baja nunca se hizo realidad. Durante semanas, Mateo me daba reportes que sonaban a excusas envueltas en términos técnicos. Encontraron daño por agua en la pared, dijo un día. El cableado es muy viejo, añadió otro. En un punto, incluso dijo que había que levantar todo el piso para cumplir con el reglamento. No lo presioné. Quería creer que lo estaba intentando, pero muy en el fondo algo me daba comezón. Esa clase de comezón que sientes cuando la gente te habla con demasiada alegría en la voz, como el betún en un pastel que ya está rancio. Para julio, Ximena dejó de mencionar el cuarto por completo. En su lugar, me entregó un folleto de un complejo de viviendas para personas mayores a unos kilómetros de ahí. Y me dijo, mamá, están haciendo pruebas con descuento, tienen clases de yoga y toda la cosa. Me quedé mirando el papel brillante. Una foto de mujeres sonrientes, en suéteres color pastel sosteniendo pesas. No dije nada. Mateo vio mi cara y añadió que no sería para siempre. Solo hasta que arreglemos las cosas, quiero decir, tiene aire acondicionado y está cerquita de nosotros. ¿Verdad? Esa noche hice mi maleta y me mudé del departamentito que había estado rentando, ahora cambiándolo por una estancia de prueba que se sentía más como un exilio. El cuarto era color beige. La cama rechinaba. El olor a desinfectante se pegaba a todo, incluso a las flores de plástico sobre la mesa. Una enfermera llamada Carmen tocó a mi puerta a la mañana siguiente y dijo que el desayuno era y que teníamos una caminata programada después. Yo no estaba enferma. No era anciana, pero me habían hecho sentir ambas cosas. Todavía recuerdo estar sentada en la cama, mirando el paquete de bienvenida. Estaba a una firma de deslizarme silenciosamente fuera de sus vidas. No a través de la muerte, sino de la conveniencia. Fue entonces cuando me cayó el 20. No estaban esperando para incluirme. Estaban tratando de borrarme poco a poco. Quiero hacer una pausa aquí y preguntarte a ti, que me escuchas.
especialmente si eres madre o padre. ¿Alguna vez has sacrificado algo grande por tu hijo? ¿Solo para que después te hagan sentir como una obligación? Cuéntamelo en los comentarios. No estoy sola en esto, ¿verdad? El punto de quiebre no fue una pelea, no fue un grito ni una confrontación. Fue más silencioso que eso, como el clic de una puerta al cerrarse. Un sábado por la mañana pasé caminando por su casa. Ni siquiera planeaba detenerme, solo quería verla. Mi casa, la que los ayudé a conseguir, la que imaginé que olería a pan dulce horneado con mis nietos, donde leería libros en el columpio del patio. Pero al pasar por la entrada vi a los padres de Ximena bajando el mandado. Otra vez. Su madre dirigía a su esposo, señalando hacia la cochera con una autoridad muy practicada. Yo conocía esas posturas. Esa clase de soltura. No eran visitas, eran residentes. Más tarde ese día, le pregunté a Mateo con suavidad si se quedarían mucho tiempo. Él se rió. Ay, solo hasta que arreglen su plomería. 2 semanas después, el perro de ellos tenía una plaquita con su nombre en el corredor. Estaba perdiendo mi lugar en la casa centímetro a centímetro, no por discusiones. Esa es la cosa con el olvido. No siempre es cruel. A veces es tan sutil que no te das cuenta de que te han borrado hasta que ya no te queda suelo donde pisar. Me descubrí alejándome por instinto. Dejé de caerles de sorpresa. Dejé de ofrecer ayuda. Los cuadritos de limón que solía hornear se quedaron intactos en mi congelador. Empecé a sentirme como un fantasma en mi propia vida. Una tarde, llamé a Mateo solo para platicar. Contestó Ximena. Su tono era cortés pero tajante. Mateo está en una junta de Zoom. ¿Quieres dejarle un mensaje? No, está bien, le dije, y luego añadí que le dijera que habló su mamá. Hubo una pausa. Yo le aviso, Margarita. Margarita. No, mamá. Ni siquiera tu mamá. Solo Margarita. Esa noche fui a una librería de viejo en el centro. Caminé por los pasillos sola y terminé en la sección de padres. Un libro me llamó la atención. Soltar sin perderte a ti misma. Lo abrí al azar. El primer capítulo se titulaba Los crías, pero no les debes tu alma. No compré el libro. No lo necesitaba. El puro título hizo el trabajo. Algo empezó a cambiar dentro de mí esa noche. No era rabia, no era amargura. Era claro. Un entendimiento lento de que no tenía que demostrarle mi valor a nadie, y menos a las personas que lo habían olvidado. Cuando llegué a casa, saqué los documentos originales de la hipoteca. Me temblaron un poco las manos cuando encontré la sección que me nombraba como coacreditada y fiadora. Mi nombre estaba ahí, en tinta, atado directamente a la propiedad que ahora albergaba a todos menos a mí. Y entonces noté una nota al pie, a la que no le había prestado atención antes. Si el fiador retira su nombre, el préstamo debe ser reevaluado bajo los ingresos y el perfil de riesgo actuales. Leí esa línea 2 veces y luego 3 veces más. Mateo me había agradecido una vez por hacer su sueño posible. Pero ese sueño le habían salido colmillos y yo acababa de darme cuenta de que todavía tenía el poder de morder de vuelta. No actué de inmediato. No soy de las que se mueven por coraje, pero sí empecé a pensar, a planear, a hacer preguntas en voz baja a las personas indicadas en la caja popular. Pregunté qué pasaría si yo me retirara. Me dijeron que tendrían que reevaluar toda la hipoteca, volver a aprobar a Mateo por su cuenta. No dije que sí, todavía no, pero me fui a casa y puse ese papel en un sobre distinto. Le puse una etiqueta que decía, por si acaso, porque a veces la mejor historia de venganza no empieza con un grito. Empieza con un folder de papeles y una mujer silenciosa que finalmente se ha hartado. No esperaba un desfile, ni siquiera esperaba una tarjeta. Pero supongo que una parte de mí todavía guardaba una esperanza.
Era mi primer día de las madres desde que me mudé de la casa, la que compré con casi cada centavo que tenía, la casa en la que Mateo vivía ahora, la casa en la que se suponía que yo también viviría. Me desperté esa mañana en el departamento para ancianos en el que me habían ayudado a meterme temporalmente y tal vez llamen temprano. tal vez me inviten a almorzar, tal vez pueda ver a mi hijo. El teléfono no sonó, ni a las 8 ni a las 10. Al mediodía me preparé un té y me senté junto a la ventana. Afuera, los árboles estaban llenos de flores blancas, meciéndose con la brisa, como si tuvieran algún lugar al que ir. Pero yo no. Yo no había tenido a dónde ir en meses. Alrededor de las 2 de la tarde, decidí hacer un pequeño detalle. Horneé cuadritos de limón. A Mateo le encantaban. Los envolví en una canasta con un listón y caminé las 6 cuadras hasta su casa, aferrándome a la vaga idea de dejarlos y que tal vez me invitaran a tomar un café. A medida que me acercaba, escuché música, risas, el tintineo de las copas. Mi corazón se aceleró. Tal vez estaban organizando algo. Tal vez se habían olvidado de llamar porque estaban muy ocupados preparando todo. Subí al corredor, lista para tocar. Entonces escuché su voz a través de la ventana abierta. Por Leticia, dijo Mateo, con voz cálida y orgullosa. Has sido como una segunda madre para mí. Firme, sabia, generosa. Queríamos darte las gracias de la forma correcta este año. Me quedé paralizada. Leticia era la mamá de Ximena. Su voz se escuchó después llena de sorpresa. Mateo, estos son 400,000 pesos. ¿Para qué es esto? ¿Un retiro? El que siempre quisiste. El anticipo está pagado y los vuelos reservados. Aplausos. Más risas. Alguien dijo, eres un hijo tan bueno. Otro intervino. Así es como se trata a una verdadera madre. Me quedé ahí de pie en el corredor de la casa que yo había pagado, Sosteniendo una canasta de cuadritos de limón, como una vendedora de pan de puerta en puerta. una extraña en la escena. Retrocedí lentamente, sin hacer ruido. No toqué. Dejé la canasta en la mesita de la entrada y caminé a casa. Esa noche no lloré. Creí que lo haría. Creí que debía hacerlo. Pero en lugar de eso, me senté en silencio, bebiendo un té que ya se había enfriado, mirando a la nada. Ese tipo de dolor no siempre te hace llorar. A veces, simplemente te deja inmóvil. Seguía repitiendo en mi cabeza las palabras, verdadera madre. No solo venían de un invitado, sino de personas que miraban a Leticia y veían un papel en el que yo había derramado mi vida durante décadas. Verás, cuando alguien te roba el lugar del estacionamiento, es frustrante. Pero cuando alguien toma silenciosamente tu lugar en la vida de tu propio hijo, ese es otro tipo de robo. No puedes gritar. No puedes pelear por ello sin verte patética. Todo lo que puedes hacer es sentarte con el silencio y preguntarte en qué momento te volviste olvidable. Miré a mi alrededor en mi diminuto estudio. Estaba ordenado, en silencio, y de pronto se sintió como una sala de espera. Como si la vida hubiera decidido que yo ya había terminado de ser madre, y todo lo que podía hacer ahora era sentarme aquí hasta que el tiempo dijera mi nombre. Pensé en la vieja casa de campo, la que vendí, la que todavía olía al tabaco de pipa de mi difunto esposo en el pasillo. La chimenea que construimos ladrillo a ladrillo. El jardín donde Mateo escarbaba buscando lombrices. Todo eso se había esfumado, y esta casa, la nueva, se suponía que llevaría ese recuerdo hacia el futuro. Yo imaginaba velas de cumpleaños en ese corredor, nietos corriendo por ese patio, yo preparando la cena, mientras Mateo contaba historias del trabajo y Ximena ponía los ojos en blanco. Todo esfumado. En su lugar, fui reemplazada por alguien con más refinamiento, más regalos, o tal vez solo con mejor ritmo. Más tarde esa semana recibí una tarjeta de agradecimiento, no de Mateo, sino de Leticia.
Decía Margarita. Los cuadritos de limón estaban deliciosos. Siempre horneas las cosas más ricas. Espero que hayas disfrutado la celebración. La leí 3 veces. Celebración. Yo ni siquiera fui parte de ella, pero mis cuadritos de limón sí. Mi nombre era una nota al pie en mi propia familia. Me di cuenta de algo en ese momento. No me estaban olvidando. Me estaban borrando con cortesía, con suavidad y por completo. Y lo peor de todo, esperaban que yo estuviera de acuerdo con eso. Fue entonces cuando la semilla de algo silencioso comenzó a crecer. No era enojo, no era venganza, no todavía. Solo la comprensión de que yo seguía viva, de que todavía tenía poder, que en alguna parte entre todos los documentos y escrituras y préstamos y firmas, yo no me había hecho invisible. Y tal vez, solo tal vez, no tenía que seguir esperando permiso para importar, porque hay un límite de tiempo en el que una persona puede ser generosa sin ser reconocida antes de que deje de dar y empiece a recordar. Después de ese Día de las Madres, no volví a hornear cuadritos de limón. Guardé el refractario en la alacena. El bueno, el que había usado por 20 años, y no lo toqué más. No porque estuviera enojada, simplemente ya no le veía el sentido. Algo dentro de mí se había apagado, inmóvil como cuando las luces están encendidas, pero no hay nadie en casa. El departamento para ancianos se había vuelto más frío, no físicamente, sino de una forma que no sabía nombrar. Vivía en automático. Café por la mañana, la reunión ocasional del club de lectura, una llamada de vez en cuando de mi prima en Monterrey, pero dejé de caminar frente a la casa. No quería ver a la familia de Ximena despidiéndose desde el corredor de lo que alguna vez fue mi sueño, hasta que un día la Caja Popular envió una carta genérica, puro papeleo de rutina, pero me recordó algo que casi había olvidado. Mi nombre seguía en el préstamo. Me senté en la mesita plegable de mi cocineta y saqué el archivo original de la hipoteca que había guardado en un folder manila marcado como compra de casa Mateo. Lo hojeé lentamente, leyendo los documentos como si fueran un diario de decisiones de las que ahora me arrepentía. Ahí estaba, en blanco y negro, acreditado. Mateo Fuentes, coacreditada, fiadora, Margarita Fuentes. Es curioso cómo una línea en una hoja puede significar tanto y ser tratada como nada. Recordé lo apresurado que estaba Mateo el día que firmamos. Mamá, solo firma aquí. Necesitan esto para aprobarlo. Es un mero trámite. No estarás en las escrituras. Tenía razón. No lo estaba. Pero estaba en el préstamo. Era responsable, pero no respetada. Durante los días siguientes, no podía dejar de pensar en eso, en lo fácil que había renunciado a mi casa, a mis ahorros, a mi lugar, no solo físicamente, sino emocionalmente. Lo había dado todo por una promesa. ¿Y qué había recibido a cambio? Silencio. Cuadritos de limón abandonados en un corredor, una tarjeta de la otra madre. Así que empecé a hacer preguntas en voz baja. Entré a la Caja Popular, una pequeña sucursal local donde las cajeras aún llevaban gafetes con sus nombres completos. Pregunté por Beatriz, la mujer que nos había ayudado con el papeleo hacía un año. Ella sonrió con cortesía al verme, pero hubo un destello de sorpresa en sus ojos, como si recordara que alguna vez yo me veía más feliz. Solo me preguntaba, le dije, manteniendo un tono ligero, ¿qué pasa si un fiador da un paso atrás? Si retira su respaldo de un préstamo. Beatriz parpadeó y luego se inclinó un poco hacia adelante. Eso desencadenaría una reevaluación. El acreditado del Atlavo tendría que calificar de forma independiente. Si no puede, bueno, dependiendo de los términos del préstamo, podría caer en mora o necesitaría ser refinanciado. Asentí lentamente. Y si el fiador ya no se siente cómodo con el arreglo, hay un formulario para eso.
dijo ella en voz baja. No significa que les quiten la casa de la noche a la mañana, pero el préstamo se vuelve inestable. El banco reevalúa. No llené el formulario. Todavía no, pero pedí una copia y me la llevé a casa. Esa noche abrí un folder nuevo, uno limpio. Lo etiqueté con tinta azul, por si acaso. Deslicé el formulario adentro junto con copias de mi contrato original, la firma de Mateo y el historial de cada depósito y retiro que había hecho para el enganche. Incluso incluí la imagen del cheque de la casa que vendí. Todas las piezas estaban ahí, la prueba de que no solo había ayudado, sino de que yo había construido ese hogar. Pero esta vez no los estaba juntando para suplicar por mi causa. No planeaba confrontar a Mateo. No iba a irrumpir para exigir lo que me correspondía. No. Estaba haciendo algo que realmente nunca antes había hecho en mi vida. Me estaba protegiendo a mí misma. Mira, pasé la mayor parte de mi vida adulta dando, cocinando para las fiestas, cuidando niños, pagando cuentas cuando Mateo estaba en la universidad y solo necesitaba un empujoncito. Daba porque eso es lo que hacen las madres. Pero las madres no estamos hechas de aire, no vivimos de las gracias que esperamos recibir. Y a la larga, nos damos cuenta de cuando nos usan como andamios para la vida de alguien más, nunca destinados a ser vistos, solo a sostenerlo todo. Esa semana empecé a escribir una línea de tiempo, no por mezquindad, sino por claridad. Necesitaba verlo con mis propios ojos. La casa vendida, el dinero transferido, las promesas hechas, la mudanza, el cuarto que nunca existió, el departamento para ancianos, los cuadritos de limón, el Día de las Madres, Leticia. Verlo en papel lo hizo real de una forma que no lo había sido antes. También hizo evidente que no solo me habían olvidado, me habían borrado del mapa y nadie iba a venir a arreglar eso. Así que decidí que no iba a esperar a ser recordada. Yo me recordaría a mí misma. Guardé el folder por si acaso dentro de la pequeña caja fuerte para archivos debajo de mi cama. No sabía cuándo lo usaría. Tal vez nunca lo haría, pero ahí estaba. Mi nombre seguía en el préstamo. Mis manos habían construido su hogar. Mi silencio había sido tomado como debilidad. Eso estaba a punto de cambiar, porque una mujer silenciosa con un rastro de papeles nunca es realmente impotente. Solo es paciente. Es curioso cómo nadie se da cuenta cuando una mujer deja de hablar. Simplemente asumen que está bien, o cansada, o que se está haciendo vieja. Pero el silencio no siempre es ausencia. A veces es una decisión. Después de crear ese folder de por si acaso, no me apresuré. No irrumpí en la casa de Mateo ondeando documentos. Ni siquiera me paré por ahí. En lugar de eso, comencé a ir a la caja popular con más regularidad. No para armar un pleito, solo para hacer preguntas. Me convertí en un rostro familiar para el personal, cortés, amigable. El tipo de mujer que la gente asume que hornea galletas para los convivios de la iglesia. Y lo hacía. Pero ahora también estudiaba estructuras de préstamos, transferencias de escrituras, procesos de fideicomiso. El conocimiento, me di cuenta, es un tipo de venganza silenciosa. Entre más aprendía, más me calmaba. Ya no necesitaba mendigar por un espacio en la vida de mi propio hijo. Ahora estaba construyendo algo diferente, algo mío. Unas semanas después, pedí una reunión privada con una asesora de alto nivel en el banco. Su nombre era Valeria, de unos 30 y tantos, inteligente, perspicaz, pero amable. Llevé todos mis papeles, no para empezar una guerra, sino para entender el campo de batalla. Valeria hojeó el folder y me miró con atención. Usted todavía está legalmente atada al préstamo, me dijo. Si retira su nombre, tendremos que reevaluar las finanzas de Mateo. Si él no califica para el préstamo, bueno, la casa se vuelve inestable.
Y si es inestable, el embargo es posible. Asentí. ¿Y si yo comprara la casa durante un remate hipotecario? Valeria levantó una ceja. Es raro, pero no imposible. Sería una ruptura limpia. Eso era todo lo que necesitaba saber. No actué ese día ni el siguiente, pero caminé a casa con los hombros más rectos de lo que habían estado en meses. Y entonces la vida me dio un regalo que no pedí. Ximena subió una foto a Facebook, algo sobre bendiciones y nuevos comienzos. La imagen los mostraba a ella y a Mateo parados en el patio trasero con un letrero de "Se vende por el propietario". Me quedé mirando la imagen, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Estaban intentando vender la casa de la que yo era aval, la casa que aún llevaba mi nombre en el préstamo. Hice clic en el anuncio. El precio que pedían era de 8 millones de pesos. Casi me suelto riendo. La casa había ganado valor, claro, pero no por nada que ellos hubieran hecho. Era la ubicación, el momento, el tipo de suerte que solo se siente como un mérito propio. Llamé a la Caja Popular al día siguiente. Me gustaría comenzar el proceso para retirarme del préstamo como fiadora, dije con calma. Y me gustaría notificar al banco que la casa se está poniendo a la venta sin el conocimiento ni el consentimiento de todas las partes obligadas. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Ya veo, dijo Valeria lentamente. Eso cambia las cosas. Por supuesto que lo hacía. Una semana después, Mateo me llamó por primera vez en meses. Su voz sonaba tensa, cortante. Mamá, ¿contactaste al banco? No me inmuté. Sí, ¿por qué harías eso? Estuve a punto de decirle. ¿Por qué intentarías vender una casa a mis espaldas? Pero no lo hice. Solo dije que porque luego murmuró. Estás poniendo las cosas difíciles. No, Mateo, le dije, tú hiciste eso cuando olvidaste quién te ayudó a construir tu vida. Me colgó. Me dolió. Por supuesto que me dolió. Pero no me quebró, porque esta vez no estaba hablando desde el dolor. Estaba hablando desde el poder. Durante las siguientes semanas, dejé que el sistema hiciera aquello para lo que fue creado. La hipoteca cayó bajo escrutinio. El comprador que tenían en puerta se echó para atrás cuando el papeleo se estancó. Y Mateo y Ximena. Bueno, empezaron a dar cuenta de algo que no se esperaban. Yo no era un fantasma. Yo era una firma, y las firmas no desaparecen. Una tarde, Ximena apareció en mi departamento. No la había visto en casi 6 meses. Trajo un pay. No abrí la puerta mosquitera. Solo la miré a través de la malla. Hola, Margarita, me dijo, con voz suave. Queríamos hablar sobre la casa, sobre cómo seguir adelante. Ladeé la cabeza. ¿Te refieres a que quieres que deshaga lo que hice? Parpadeó. Bueno, es decir, no creímos que llegaría a esto. No, le dije, sin perder la calma. ¿Ustedes creen que yo no diría nada? ¿Que seguiría horneando cuadritos de limón y sentándome en corredores a los que ya no pertenezco? No respondió. No estoy enojada, añadí, pero ahora estoy despierta. Ximena tragó saliva con dificultad. ¿Podemos pasar a platicar? Negué con la cabeza. Hoy no. Ya he dicho todo lo que tenía que decir en silencio. Dejó el pay en el escalón de la entrada. No lo metí a la casa. Esa noche llevé el pay al área común y lo dejé en la mesa con una nota. Gratis para quien necesite algo dulce. Y luego volví a mi folder de papeles. El plan aún no estaba terminado, pero había comenzado. A veces, la mujer más peligrosa en la habitación es aquella a la que nadie prestó atención mientras llevaba la cuenta. La que dio en silencio y ahora reclama en silencio. 3 semanas después de que Ximena dejó el pay, recibí una carta del banco. Ahora era oficial. Mi nombre había sido retirado como fiadora y las finanzas de Mateo habían fallado la reevaluación. Sin mi respaldo crediticio,
El banco reclasificó la hipoteca como de alto riesgo. Dieron un aviso de 30 días para resolver el problema o el préstamo sería marcado para embargo. No celebré. No había nada de alegría en eso, pero había algo estabilizador, como si el suelo hubiera dejado de moverse bajo mis pies. Por primera vez en más de un año me sentí anclada. Mateo volvió a llamar. Esta vez no gritó, ni siquiera intentó hacerme sentir culpable. Solo dijo, nos vamos a mudar. No podemos pagar el préstamo. El banco lo dejó muy claro. No dije nada. Después de una pausa, añadió, ya empacamos casi todo. Viene la próxima semana para empezar el papeleo de una venta corta. ¿Van a necesitar ayuda?, le pregunté. Sorprendiéndome incluso a mí misma. Hizo una pausa. Nos las arreglaremos. No sonó frío. No sonó enojado. Simplemente sonó definitivo. Ese fin de semana fui a visitar la casa. No había vuelto en casi un año. El corredor de la entrada todavía tenía el tapete descolorido que compré la primera vez que la recorrimos juntos. Los arbustos habían crecido demasiado y una contraventana estaba suelta golpeando levemente con el viento. Se veía cansada, igual que Mateo cuando abrió la puerta. No dijo mucho, solo se hizo a un lado. Caminé por la sala, ahora medio vacía, sin risas, sin tintineo de copas, solo motas de polvo bailando en la luz del sol. La puerta de la planta baja estaba abierta. Bajé. El cuarto que nunca se hizo realidad era solo un piso de cemento y aislamiento expuesto. Todavía había unos botes de pintura apilados en un rincón intactos. Me siguió escaleras abajo. Siempre tuve la intención de terminarlo, dijo en voz baja, solo que se fue posponiendo. No respondí de inmediato. Toqué la pared áspera y fría bajo mi palma. Solía imaginarme leyendo cuentos antes de dormir aquí abajo. Hasta había escogido las cortinas. Se quedó mirando sus zapatos. Perdóname, mamá, no a la defensiva, no actuado, solo cansado. Asentí, lo sé. Me acompañó de regreso arriba. En el marco de la puerta me di la vuelta. Cuando se muden, dejen los documentos en la barra de la cocina. Todos. ¿Te vas a quedar con la casa? La voy a comprar de vuelta en la subasta. Si es necesario, tengo los fondos. No discutió. Cuando llegué a casa, llamé al banco. Que me notifiquen cuando comience el proceso de embargo. Estoy preparada para hacer una oferta en efectivo de inmediato. Valeria me regresó la llamada 2 días después. La casa entrará en preembargo la próxima semana. Usted tendrá el derecho de primera oferta. Y así de simple. El hogar que una vez regalé regresó a mí. No porque lo exigiera, sino porque resistí más que la mentira. Ya ves, a veces la dignidad no se restaura con ruido. Regresa con pasos silenciosos y firmes. Y esta vez entré por la puerta principal, no como la madre de alguien, no como una invitada, sino como la legítima dueña. Las cerraduras fueron cambiadas. La cocina fue limpiada. La planta baja todavía necesitaba trabajo, pero no me importó. Ya no estaba reconstruyendo un cuarto, me estaba reconstruyendo a mí misma. Los vecinos empezaron a notarlo. Creí que su hijo vivía aquí, me dijo un hombre que barría hojas al otro lado de la calle. Así era, le contesté. Ahora sí era. Solo soy yo. No hicieron preguntas, pero vi algo parpadear en sus ojos. Respeto tal vez, o sorpresa, como si no esperaran que yo fuera la que quedara de pie. Y te pregunto a ti, si me estás escuchando, ¿alguna vez tu propia familia te ha hecho sentir desechable? Como si tus sacrificios tuvieran fecha de caducidad. Si es así, dímelo. Quiero saber que no soy la única, porque esto que ves aquí, este capítulo de mi vida, no es un cuento de venganza, es el regreso silencioso de la valía, una historia de venganza sin rabia, solo de recordar quién eres. Un mes después, planté lavanda en el jardín de enfrente, colgué cortinas nuevas.
Incluso volví a curar el viejo refractario de vidrio y horneé cuadritos de limón otra vez. esta vez para mí. Sabían a un ciclo cerrado. No invité a Mateo ni a Jimena. No mandé una foto. No dejé migajas en su corredor porque esto no era para ellos. Era para la versión de mí que una vez estuvo ahí parada sosteniendo una canasta tibia y un corazón esperanzado. Ella merecía ser recordada, y en esta casa por fin lo era. Solía despertarme temprano por costumbre. Los años de ser madre me enseñaron eso. Los momentos de silencio antes de que la casa se llene de ruido. Pero ahora la casa estaba en silencio todo el tiempo. Y de alguna manera ese silencio había dejado de sentirse como un castigo. Las mañanas volvían a ser mías. Preparaba mi café despacio, tomándome el tiempo de moler los granos como solía hacerlo cuando la vida aún tenía ritmo. Abría las ventanas para dejar entrar la brisa. Sin televisores a todo volumen, sin voces apresuradas, solo el crujir de los pisos viejos y el canto de los pájaros en el fresno del frente. Esta casa ya no se sentía como la de ellos. Se sentía como si me recordara. Había abolladuras en los zoclos de los camioncitos de juguete de Mateo. Una marca borrosa de crayola. Detrás de la puerta de la alacena de cuando tenía 4 años y se empeñó en dibujar el panel de control de una nave espacial. Yo solía limpiar alrededor de ella. Ahora la dejé ahí como prueba de que yo había llegado aquí primero. Empecé a desempartes de mí que no había tocado en años. Viejos libros de recetas, mi estuche para bordar, las partituras de piano de la universidad. Incluso armé un pequeño huerto en el patio de atrás. Nada lujoso, solo hierbas y tomates. Lo suficiente para recordarme que las cosas aún pueden crecer incluso cuando creías que la temporada ya había pasado. La gente probablemente diría que estaba sanando, pero no creo que fuera tan simple. No solo me estaba recuperando del dolor, estaba recordando quién era yo antes de entregarlo todo. Porque a veces, cuando pasas años siendo necesitada, olvidas cómo estar completa sin la crisis de alguien más por resolver. Una tarde, mientras podaba mi albahaca, escuché pasos detrás de la cerca. Me asomé. Era Mateo. No me notó de inmediato. Caminaba lento, con las manos en las bolsas, como si solo estuviera de paso por el vecindario. Pero se detuvo en la orilla de mi jardín, cerca del buzón. Cuando finalmente levantó la vista y me vio, asentí. Levantó una mano. «Hola, mamá». «Hola, Mateo». Dudó un momento. «Solo pasaba caminando. Pensé en ver si estabas en casa». «Lo estoy». Otro silencio. Y luego: «La casa se ve bien, gracias». Cambió el peso de un pie al otro. «¿Crees que tal vez algún día podría pasar solo por un café o algo así?» No respondí de inmediato, no por despecho, sino porque genuinamente no lo sabía. Esta no era la versión de mí que esperaba junto al teléfono u horneaba cuadritos de limón para ganarse el amor. Esta versión de mí había encontrado su propio equilibrio, y cuando alguien ha aprendido a sostenerse sola, ya no se recarga en los demás por soledad. «Lo pensaré», le dije finalmente. Él asintió. «Está bien». No pidió pasar, y yo no lo invité. Ese límite era mío ahora, y era firme, no porque estuviera enojada, sino porque estaba entera. Esa tarde me senté en el corredor con una taza de té y pensé en lo extraño que era todo. ¿Cómo pasamos la vida preparando a nuestros hijos para el mundo? Solo para darnos cuenta de que nadie nos prepara para lo que pasa cuando ya no nos necesitan. O peor aún, cuando creen que ya no nos necesitan. Y me pregunto, ¿alguna vez has pasado por algo así? ¿Alguna vez has sentido que diste todo solo para ser empujada en silencio hacia afuera una vez que dejaste de ser útil? Si esto te resuena, dímelo en los comentarios. Quiero escuchar tu historia. Verás, no estoy contando esto para buscar compasión ni venganza.
Esto no se trata de desquitarme con nadie. Se trata de regresar a mí misma. Es extraño. Mi nombre nunca estuvo en las escrituras. Pero esta casa nunca se ha sentido más mía. No por el papeleo, sino por lo que recuperé dentro de ella. Paz, dignidad, la alegría silenciosa de preparar té en una cocina que no espera que yo desaparezca. Esa noche encendí una vela y caminé descalza por el pasillo, tocando las paredes al pasar. Este era mi espacio, no un regalo al que esperaba ser invitada. No un rincón que me permitieran tomar prestado. Mío. Y tal vez Mateo me visitaría algún día. Tal vez no. Pero esa decisión ya no se trataba de culpa ni de esperanza. Se trataba de elección, mi elección. Porque cuando una mujer encuentra su silencio otra vez, no el que viene de ser ignorada, sino el que ella elige, se convierte en algo que la mayoría de la gente no espera. Inquebrantable. No esperaba saber de Mateo otra vez tan pronto, pero 2 semanas después de esa breve y tranquila conversación junto al jardín, apareció en mi puerta con algo en la mano. Una carta. Creo que esto te pertenece, dijo, extendiendo el sobre. Lo tomé. Mi nombre y dirección estaban escritos con mi propia letra. Parpadeé. ¿De dónde sacaste esto? Estaba en una de las cajas que no habíamos desempacado. De la planta baja, la abrí sin leer el nombre. Asentí lentamente, recordando. Era una carta que había escrito hacía casi 1 año, pero que nunca envié. Una carta que escribí la noche que me mudé cuando me di cuenta de que mis consuegros habían tomado el cuarto de visitas y a mí me estaban arrumbando en ese departamento temporal como un abrigo extra para el que nadie tenía espacio. Ni siquiera recordaba haberla guardado. Él se veía inquieto. La leí, lo siento. Abrí la puerta un poco más. Pues ya que estás aquí, pasa. Nos sentamos en la mesa de la cocina. No le ofrecí té. No por frialdad, sino porque no era la anfitriona. Esta era mi casa. Ya no necesitaba montar un espectáculo. No lo sabía, me dijo. Es decir, sabía estabas molesta, pero no me di cuenta de cuánto habías sacrificado o de cuánto te había hecho a un lado. Doblé la carta y la puse a un lado. No querías verlo en ese entonces. No, admitió. No quería. Bajó la mirada hacia las vetas de la madera de la mesa como si ahí hubiera respuestas que no lograba encontrar. Dijiste en la carta, continuó, que la peor parte no fue perder la casa o el dinero, sino la sensación de que te habían borrado. No hablé, solo dejé que las palabras se asentaran. Supongo que pensé que estabas bien con todo. Nunca decías mucho. Pensé que no tenía el derecho de hacerlo. Le dije en voz baja. Pensé que ser una buena madre significaba no pedir nada a cambio. Se frotó la cara con ambas manos. Estaba equivocado, muy equivocado. Hubo un largo silencio después de eso, no tenso, solo denso, como si ambos necesitáramos sentarnos en él por un rato. Finalmente levantó la mirada. No puedo arreglarlo, lo sé, pero si hay algo que pueda hacer, sí lo hay, le dije, interrumpiéndolo con suavidad. Se enderezó un poco, como si estuviera listo para actuar. Puedes dejar de intentar arreglarme como si estuviera rota. No lo estoy. Me he vuelto a armar a mi propio ritmo, a mi propia manera. Lo que necesito ahora no es un trabajo de reparación. Me miró pasmado y luego asintió lentamente. Creo que apenas me estoy dando cuenta, dijo, de que en realidad nunca te he conocido a ti como tú, sino solo como mamá, la persona que resolvía las cosas. Bueno, le dije, poniéndome de pie, nunca es demasiado tarde para conocerme. Pero eso depende de si vienes como mi hijo o como alguien que finalmente me ve como a una persona. Me miró con atención. Me gustaría ser ambos. Caminé hacia la ventana y descorrí la cortina un poco. El sol estaba bajo en el cielo, proyectando largas franjas naranjas sobre el jardín. La albahaca había crecido más tupida y los tomates estaban empezando a florecer.
Tal vez todos en esta familia florecíamos tarde. He empezado a escribir otra vez. Dije de pronto, nada sofisticado, solo reflexiones sobre la casa, sobre la maternidad, sobre las partes de mí que olvidé mientras criaba a alguien más. Sonrió débilmente. Siempre solías escribir. Recuerdo encontrar libretas escondidas en los cajones. En aquel entonces pensaba que nadie quería leer lo que yo tenía que decir. Ahora escribo porque quiero escucharme a mí misma de nuevo. Asintió. ¿Podría leer algo alguna vez? Tal vez. Captó la indirecta y se levantó. No insistió. Solo dijo, gracias por dejarme entrar hoy. Gracias por escucharme. Cuando se fue, me volví a sentar y desdoblé la carta otra vez. No era perfecta. Algunas de las oraciones divagaban. El dolor era crudo, sin filtros, pero no era vergonzoso. Era honesto. Y tal vez necesitaba ser leída. No para hacerlo sentir culpable, sino para recordarnos a ambos lo que se había perdido y lo que ahora, lenta y silenciosamente, se estaba restaurando. Esa noche encendí una vela en el alféizar y abrí un diario nuevo. La primera línea que escribí fue sencilla. No tienes que hacer ruido para ser recordado. El otoño llegó silencioso, como si entrara de puntillas al patio. Las hojas del fresno se volvieron doradas y rojas, y me descubrí pasando más tardes en el corredor con una cobija sobre las rodillas y una taza de manzanilla en la mano. Era pacífico, casi sospechosamente pacífico, hasta que un sábado por la mañana escuché el sonido familiar de la grava crujiendo bajo las llantas. Un coche que reconocí se estacionó en la acera. Eran Mateo y Ximena. Los observé desde detrás de la cortina, sin sorpresa ni sobresalto. Se quedaron parados afuera de su coche un minuto, discutiendo claramente. Voces bajas, ademanes bruscos con las manos, el tipo de tensión que la gente casada cree que está ocultando, pero que nunca logra esconder del todo. Luego caminaron por el sendero y tocaron el timbre. Abrí la puerta, pero no me hice a un lado. «Hola, mamá», dijo Mateo, forzando una sonrisa. «¿Podemos pasar?» Los miré de arriba abajo. Ni despensa, ni flores, ni pay de disculpas esta vez. Solo dos personas que de pronto recordaron dónde solían estar las llaves de la casa. «Justo voy de salida», dije con calma, aunque estaba en pantuflas y no había salido de la casa en toda la semana. Ximena dio un paso al frente con un tono ensayado. Esperábamos poder platicar. Han estado pasando algunas cosas. Hubo un recorte en el trabajo de Mateo. Tuvimos que mudarnos a un lugar más chico y necesitan dinero. Terminé por ella. Ximena parpadeó, tomada por sorpresa. Mateo no lo negó. Pensamos que tal vez podrías ayudarnos, dijo, sin siquiera intentar dorarme la píldora. Porque ahora tengo la casa, añadí yo. Se vio incómodo. No me refería a eso. Es exactamente a lo que te referías. Intercambiaron una mirada. Una vez lo di todo, dije con la voz aún suave. No solo tomaron la casa. Tomaron el espacio que hice en mi vida para ustedes, y cuando necesité un rincón para descansar, me dijeron que yo era una inconveniencia. Mateo bajó la mirada. Ximena se quedó en silencio. No vine aquí a pelear, dijo él. Qué bueno, le dije, porque no hay nada por lo que pelear. Esta casa ahora es mía. No porque la haya reclamado con coraje, sino porque ya me había cansado de ser invisible. Ximena resopló un poco. Así que eso es todo. Después de todo lo que hemos pasado, simplemente nos cierras la puerta en la cara. La miré a los ojos. No estoy cerrando la puerta. Finalmente, le estoy poniendo seguro por mi propia paz. No supieron qué decir a eso. Y si estás escuchando esto y te preguntas si eso es ser fría, déjame preguntarte algo. ¿Qué harías si tu propio hijo solo tocara a la puerta cuando necesita ayuda, pero nunca cuando tú estás sufriendo? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre tu dignidad y tu papel como mamá?
Dímelo aquí abajo, porque sé que no soy la única. Mateo lo intentó de nuevo. Mamá, perdóname, de verdad, la regué. Ambos lo hicimos. Lo sé, le dije, pero he dejado de construir puentes para personas que solo los cruzan para quitarme cosas. No lo dije con veneno. No estaba tratando de herir. Simplemente ya había terminado de sangrar. Se quedaron ahí parados un momento más, esperando a que yo titubeara, a que me ablandara. No lo hice. Finalmente, caminaron de regreso al coche. Sin salidas dramáticas, sin últimas palabras, solo silencio. El tipo de silencio que dice más de lo que los gritos jamás podrían. Cerré la puerta y me recargué en ella. No estaba enojada, ni siquiera estaba triste, estaba firme. Más tarde esa noche horneé un pan de elote y se lo llevé a doña Rosa, mi vecina de más abajo, a quien una cirugía de cadera había mantenido encerrada por semanas. Nos sentamos en su corredor viendo las hojas caer. Vi a tu hijo allá enfrente hace rato, me dijo con dulzura. Sí, le contesté. Vino a pedir algo. ¿Se lo diste? No, le dije. Pero me di a mí misma algo mejor. Ella no preguntó qué era, pero creo que lo sabía. Esa noche escribí en mi diario de nuevo. No es egoísta decir que no, es supervivencia. Ser madre no significa que debas tu alma, especialmente a personas que la tratan como si fuera desechable. Y al apagar la luz, sentí algo que no había sentido en años. Ya no estaba esperando, ni llamadas, ni invitaciones, ni disculpas envueltas en necesidad. Estaba viviendo ese extraño el día en que te das cuenta de que no le debes a nadie una explicación por tu paz. Durante mucho tiempo me medí por lo que podía ofrecer, mi tiempo, mi dinero, mi paciencia, mi presencia. Pensé que si simplemente seguía estando presente, ellos recordarían quién era yo. Pero últimamente he estado presente solo para mí misma. Empecé a ser voluntaria en la biblioteca local los martes, solo acomodando libros, platicando con personas que todavía aman el papel y el silencio. Me inscribí a una clase de acuarela en el centro comunitario. La maestra, la señora Elena, dijo que yo tenía una suavidad natural en mis pinceladas. No sabía cuánto necesitaba escuchar eso, algo amable e innecesario. También empecé a caminar todas las mañanas por el vecindario, sin propósito, sin destino, solo yo, la banqueta y el sonido de las hojas crujiendo bajo mis pies. Una mañana pasé por un jardín con una niña persiguiendo burbujas, riendo como si nada la hubiera lastimado jamás. Y por primera vez en mucho tiempo, yo también me reí. La cosa es que, cuando dejas de esperar a que alguien le dé sentido a tu vida, te sorprende dónde empiezas a encontrarlo. Ya no reviso mi teléfono esperando mensajes. Ya no me quedo merodeando cerca de la ventana en los días festivos. He dejado de fingir que no estoy en casa cuando el silencio se vuelve demasiado ruidoso. Ahora pongo música. Abro las cortinas de par en par. Dejo que el sol de la tarde tiña el piso de dorado. Esta no es la vida que pensé que tendría a los 74 años, pero ahora es... Y no le pedí permiso a nadie para reclamarla. El otro día estaba desempolvando unos marcos viejos y encontré una foto de Mateo cuando tenía como 9 años, sentado en mis piernas, chimuelo de un diente de enfrente y con helado de chocolate en la camisa. Le sonreí, no con dolor, sino con algo más sosegado. Gratitud, tal vez. Ese niño chiquito todavía vive en alguna parte del hombre que me olvidó, y todavía lo amo. Pero ya no centro mi vida alrededor de él. Y ese cambio lo es todo, porque no estoy amargada. Simplemente terminé de intentar arreglar lo que no quieren reconocer. Terminé de construir puentes. Para personas que nunca tuvieron la intención de cruzarlos. En su lugar, construí una banca bajo el encino en el patio trasero. Solo yo. Mi té y el libro que esté leyendo en ese momento.
A veces los pájaros aterrizan cerca. A veces las ardillas se roban las fresas que intento cultivar. No me importa. Ellos no me deben nada. Y no espero que me den las gracias. Es un tipo extraño de libertad, esta recuperación silenciosa. Y me pregunto, ¿alguna vez has tenido ese momento? Es en el que te das cuenta de que la disculpa que has estado esperando puede que nunca llegue, pero que de todas formas vas a estar bien. Si es así, cuéntamelo en los comentarios, porque ese momento merece ser compartido. También he empezado a escribir otra vez, no solo en mi diario, sino cuentos cortos, ficción, a veces sobre mujeres como yo. Invisibles al principio, pero nunca verdaderamente idas. Mujeres que vuelven a coser sus vidas en habitaciones silenciosas, que plantan cosas solo para verlas crecer. Una historia en la que estoy trabajando es sobre una mujer que maestra para extraños y nunca les dice porque ellos solo piensan que es un encanto de persona. Pero la verdad es que cada pay es un recuerdo que ella está recuperando rebanada a rebanada. Tal vez algún día la lea en voz alta en un domingo tranquilo, o tal vez me la guarde para mí. No toda sanación necesita un público. La verdad es que la casa sigue en silencio, pero ya no se siente vacía. Se siente llena de mí, de quien me he convertido. Y eso, más que cualquier disculpa, es suficiente. Era martes, el tipo de mañana ordinaria que olvidas mientras está sucediendo. Estaba regando los tomates, tarareando una canción que no sabía nombrar, cuando escuché que tocaban en la cerca. No en la puerta principal, ni en el timbre, solo un toque ligero y dudoso en el poste de madera junto al portón lateral. Me di la vuelta. Era Ximena. No la había visto desde la mañana que vinieron a pedir ayuda. Se veía diferente, cansada, menos arreglada de lo habitual. Sus ojos eran más suaves, o tal vez solo estaban menos a la defensiva. «Hola», dijo ella. Asentí sin invitar a nada, pero sin bloquear el paso tampoco. «No vine a pedirte nada», añadió rápidamente. «Solo quería decirte algo». Me sequé las manos en el delantal. «Está bien». Cambió de postura, nerviosa. Encontré algo en el cajón de Mateo. Una carta, la que escribiste el año pasado. Me quedé helada un momento y luego dije lentamente: ¿Él te la enseñó? No, no sabe que la vi. Estaba buscando un timbre postal y bueno, la leí. No se disculpó por haberla leído. De alguna forma, eso se sintió más honesto que si lo hubiera hecho. No me di cuenta de cuánto te quitamos, dijo, con la mirada baja. Pensé que solo estaba siendo eficiente, marcando límites, haciendo espacio para nuestra nueva vida. No vi que estábamos borrando la de alguien más. No hablé. Dejé que sus palabras flotaran en el aire. No estoy aquí para defenderme ni para arreglarlo. Solo quería que supieras que ahora lo veo. Todo, las cenas, los días festivos, las noches que dejaste de dormir para ayudar con el bebé, el dinero, la casa, el silencio. Levantó la vista hacia mí. Yo me decía a mí misma que tú solo eras la suegra, que no necesitabas nada, pero eras la única que sostenía el centro de todo. Y cuando te empujamos hacia afuera, todo lo demás se empezó a desmoronar. Sentí una presión en el pecho, no de dolor, sino de la silenciosa conmoción de por fin ser vista, no porque lo exigiera, no porque hiciera un escándalo, sino porque con el tiempo la verdad encuentra la manera de salir por las grietas. Ximena tragó saliva. Mateo no sabe que estoy aquí. Y, honestamente, no estamos muy bien. Ya no platicamos como antes. Hay un espacio entre nosotros que sigue creciendo. Y creo que parte de ese espacio lleva tu nombre. No fue mi intención. De verdad que no. Y entonces una lágrima resbaló por mi mejilla. No porque necesitara su aprobación, no porque quisiera una reconciliación, sino porque alguien por fin dijo lo que yo había dejado de esperar que alguien dijera. Tú importabas.
La miré por un largo momento, luego di un paso atrás y abrí el portón lateral. ¿Quieres un té?, le pregunté. Parpadeó. Sí, me encantaría. Nos sentamos en el corredor, dos mujeres que no habían hablado en meses. Bebiendo té en tazas que no hacían juego. Notó la lavanda que planté cerca de los escalones. Huele a paz, me dijo. Lo es, le contesté y costó mucho ganarla. Soltó una risita suave y luego el silencio se instaló entre nosotras, cómodo, no tenso. Antes de irse, se volvió hacia mí y dijo: no puedo deshacer lo que hicimos, pero espero que sepas que no fue porque no fueras digna de amor. Fue porque nosotros fuimos egoístas y ciegos. Asentí. Ahora lo sé. Y eso era todo lo que necesitaba. No una disculpa envuelta en culpa, no lágrimas. Solo el simple reconocimiento de que yo no me lo había imaginado todo. Yo estuve ahí. Yo di. Y finalmente, alguien dijo que lo había visto. Más tarde ese día, escribí en mi diario: el reconocimiento no siempre llega con un desfile. A veces llega en silencio en una mañana de martes en el portón lateral. Y con eso basta. Y para cualquiera que esté viendo esto, ¿alguna vez has recibido una disculpa demasiado tarde, pero aún así sentiste que algo dentro de ti se acomodaba cuando llegó? Quiero saberlo, porque a veces incluso la ternura tardía importa. Esa noche me senté en el corredor mucho después de que se ocultara el sol. El viento era suave. Las estrellas eran pocas, pero brillantes. Y por primera vez en mucho tiempo no me sentí como alguien que había sido olvidada. Me sentí como alguien que había sido recordada. Las primeras heladas de invierno llegaron temprano ese año. Suaves, silenciosas y constantes, de esas que cubren el mundo de escarcha sin pedir permiso. Las veía caer desde la ventana de mi cocina, la misma que solía tallar mientras me preguntaba a dónde me había ido en mi propia vida. Ahora miraba hacia afuera sin urgencia, sin dolor. La casa estaba calientita, no solo por el calentador, sino por la silenciosa sensación de que ya nadie me estaba quitando nada. Yo había elegido todo en este espacio ahora. Las cortinas ya no eran temporales. La lámpara del rincón era algo que compré porque me gustaba, no porque cumpliera las expectativas de alguien más. Las fotos en la repisa eran de mí y mis amigas, de mis plantas, de mis tomates del patio. Había una enmarcada donde salía riéndome con doña Rosa Geste el otoño pasado, con una rebanada de pan en la mano. Ratita, la alegría desbordándose de un momento que no habíamos planeado. No había ninguna foto de Mateo, no porque ya no lo amara, sino porque había aprendido que el amor y la cercanía no eran lo mismo, y que la dignidad se había vuelto innegociable. El día de Año Nuevo salí al corredor con mi té y me envolví en un rebozo de lana. Habían sido unas fiestas muy tranquilas, sin llamadas, sin visitas, pero no me sentí olvidada. Me sentí despejada. Los nietos de mis vecinos vinieron con luces de bengala la noche anterior. Se reían a carcajadas y las agitaban en el aire, preguntándome si quería prender una. Lo hice solo una y me reí como alguien que ya no le tiene miedo a estar sola, porque ya no lo tenía. Había reconstruido una vida, no desde la rabia o la venganza, sino desde el acto lento e intencional de recordar que yo también importo. No había hecho ninguna gran declaración. No había confrontado a nadie en público. No había publicado mi dolor en internet ni exigido explicaciones. Simplemente había cambiado las cerraduras de mis puertas, de mis patrones, de esa parte de mí que solía pedir don por ocupar espacio. Y aquí está la parte que más me sorprendió. El mundo no se derrumbó. Nadie me persiguió con antorchas. Nadie me rogó que volviera. Y aún así, de alguna manera, me sentía más entera de lo que jamás estuve cuando me doblaba en 1000 pedazos para ser útil. En primavera me uní a un club de lectura en la biblioteca. No siempre terminábamos los libros,
pero sí nos terminábamos el café, contábamos historias. Nos reíamos como niñas otra vez, como personas que sabían que se les permitía ocupar tiempo y hacer ruido. Una tarde, doña Rosa se inclinó hacia mí y me dijo: «Estás brillando últimamente, ¿lo sabías?» Sonreí. Creo que es la libertad. Mateo llamó una vez en abril solo para saludar. Le dije que estaba bien. No le pedí nada. Y él no ofreció más de lo que podía dar. Fue suficiente porque yo ya no medía mi vida por sus palabras, por sus necesidades o por su validación. La medía por lo lleno que se sentía mi corazón al final de un día que yo había elegido para mí. Y el Día de las Madres de ese año hice algo radical. No me quedé esperando junto al teléfono. Empaqué un sándwich, un termo con agua de limón y un libro, y me llevé a mí misma al parque. Me senté bajo un árbol y leí hasta que el sol empezó a caer. Una niña chiquita pasó caminando con su mamá y me dio un diente de león. «Para ti», me dijo, y se fue brincando antes de que pudiera darle las gracias. Y así, sin más, sentí que el universo me susurraba: no necesitabas pelear por reconocimiento, solo tenías que dejar de pedir permiso para estar completa. Esa noche escribí la última entrada en ese diario en particular. Nunca fui borrada. Solo necesitaba dejar de darle la pluma a las personas que no me podían ver. Y ahora me pregunto, ¿cómo reclamaste tú tu espacio? ¿Fue con ruido, en silencio? ¿Fue en un solo momento o fueron 1000 pequeñas decisiones? Dímelo abajo, porque creo que más personas necesitan saber que no todas las historias de venganza se tratan de gritar. A veces, la justicia más dulce es la paz.